Bueno, y seguimos con este espacio. Hoy nos acompaña don Andrés Fortunato, un hombre de la historia dominicana, un hombre que tiene mucho tiempo y que ha estado en el debate público en todos estos tiempos y que ahora está aspirando a ser miembro de la Junta Central Electoral. Buenos días, don Andrés Fortunato, ¿cómo le va? Bueno, muy bien, Alexander. Aquí con el interés de compartir con ustedes este momento, este espacio tan importante para el país. Sí, sí. No sé si ya usted había estado aquí en Sí, el buenos programa. días, Sí, hace un tiempo que estuve por allá. Andrés. ¿Cómo se siente? Muy bien, Brito. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo está la vida? Aquí, siempre en disposición de Sí, seguir echando el pleito en favor del positivo, de país. buen ánimo. Siempre. Sí. Mire, don Andrés, ¿cómo usted Así analiza? es, se lo merece el país. Sí, ¿cómo usted analiza, don Andrés, este proceso en que está la República Dominicana en este momento para elegir los miembros de la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo, próximamente también en la Suprema Corte de Justicia y próximamente también en el Tribunal Constitucional? Bien, nosotros estamos esperanzados en que esta vez avancemos un poco más en la dirección de que las escogencias obedezcan al mandato de la Constitución y las leyes, y que dejen de ser señalados por el dedo mesiánico de cada uno de los principales dirigentes de los partidos políticos que existen en el país. Porque no puede ser, y eso hay que hacer un esfuerzo para que los sectores más importantes del país lo entiendan, que ya es tiempo de que la República Dominicana, quienes dirijan estos propósitos, sean los principios consagrados en la Constitución y las leyes. Repito, no el dedo mesiánico de los dirigentes políticos. Ya es tiempo de que los poderes del Estado tengan límites. Ya es tiempo de que si el poder legislativo le corresponde la misión de elegir los miembros de la Junta Central Electoral, pues que lo haga. De las cámaras de cuentas, que lo haga. Que haga la elección en función del criterio de conciencia y de compromiso con el país que tengan las personas que están comprometidas dentro de ese poder del Estado a tomar las decisiones. En el caso de la Junta, de la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral, esto es algo fundamental y determinante para la buena marcha del país. Por eso nosotros, desde el momento en que varios grupos nos han solicitado que aceptemos ser propuesto ante el Senado como candidato a miembro de la Junta Central Electoral, lo único que le he dicho, bueno, yo me pongo en manos de Dios y en manos de la ley, como siempre he estado. No tengo compromiso que no sea con la patria. No tengo compromiso en esta materia que no sea porque se haga siempre lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley. Por ahí vamos nosotros. Brito, ¿se te fue el audio? ¿Se te fue el audio, Brito? ¿Se te fue el audio? Hay una situación, don Andrés, y es que los procesos electorales traen consigo una serie de dificultades desde el punto de vista de la transparencia, de la preocupación de la gente, de las denuncias de compra de votos, de candidatos que salen electos, entre comillas, que no lograron el voto mayoritario popular, una componenda con el personal de la Junta Central Electoral, con los mismos militares. Hay una situación en ese sentido. Usted está presidiendo el Movimiento Nacional Transparencia Electoral. ¿Hay en estos estudios, en estas preocupaciones sobre el tema que ustedes
han venido sosteniendo en esa dirección un aspecto de transparencia y cómo subsanar ese gran mal que hace débil de alguna manera la democracia en la República Dominicana. Mira, Brito y Alexander y amigos televidentes, la parte más importante de una democracia está en la escogencia de los miembros de los partidos políticos que se van a poner frente al país para que el país lo elija, para que ellos, una vez obtenido el cargo, administren los recursos del país, administren lo que es el compromiso que tiene el Estado Dominicano con la sociedad. Las elecciones son determinantes para eso, así como son de imprescindibles y fundamentales los partidos para la democracia, porque son los que presentan los candidatos. Nadie más puede presentar candidatos que no sean los partidos. Esto obliga a que el movimiento por la transparencia electoral y nuestra posición, una vez lleguemos a la Junta Central Electoral, afiance su trabajo en tratar de que el artículo 211 de la Constitución de la República se respete, en el sentido de que a la Junta Central Electoral le corresponde la responsabilidad, garantizar la responsabilidad, la libertad, la transparencia, la objetividad y la equidad de las elecciones. Es importante que el país entienda que esa época es una época de concientizar a lo interno de los partidos, a cada uno de sus miembros y dirigentes, del papel que a ellos le asigna la Constitución y que le asigna la Ley 33-18. Los partidos tienen que fortalecer su institucionalización. Y para fortalecerla aquí hay que hacer un cambio, un viraje en lo que son los procedimientos electorales. Por ejemplo, ahora mismo la nueva Junta Central Electoral debería embarcarse de una vez en que los partidos políticos, cada uno, actualice su padrón electoral. El ejemplo que dio, por ejemplo, el PRM, nos manda un mensaje. Ellos hicieron unas primarias cerradas con su padrón propio y le salió bien. Sin embargo, el PLD llevó a cabo unas elecciones primarias con padrones abiertos y eso le causó la división. El espíritu de la Constitución de la República y la ley es que cada partido tenga control de su militancia, que tenga su padrón, que elabore conjuntamente con la Junta Central Electoral un programa de educación cívica, ética, de conocimiento del manejo del Estado y también patriótica. En cada paso que dé un partido, que dé un miembro de un partido, un funcionario o un votante, está la sumatoria de la preocupación que en los distintos momentos de apremio de la patria tuvieron los hombres y mujeres que se sacrificaron por el país. Y eso hay que honrarlo cumpliendo exactamente lo que plantea la Constitución, comenzando por entender la supremacía de la Constitución. Ningún dirigente se escapa al deber de cumplir con la Constitución, porque su artículo 6 es claro. Dice que toda persona u órgano que ejerza potestades públicas tiene que cumplir con los mandatos de la Constitución por ser la norma suprema del Estado Dominicano. Mire, don Andrés, los actuales miembros de la Junta Central Electoral van a salir en una situación muy lamentable. Han sido seriamente cuestionados a tal punto que para garantizar el éxito de las elecciones municipales y presidenciales pasadas, el centro de cómputo prácticamente fue tomado por la Embajada Americana y por los grupos empresariales. Si usted llegara a ser miembro de la Junta Central Electoral, ¿cuál sería su sentido de responsabilidad en esa institución? Mira, lo primero sería que se haga un programa consensuado con los partidos políticos para llevar a cabo una estrategia electoral
que involucre a cada partido a nivel nacional, a nivel municipal, a nivel de los distritos municipales, para que conozcan cuáles son las atribuciones que tienen sus miembros. Pero para eso, así como hacer un levantamiento de los principales elementos que conducen al fraude electoral, de cómo evitar el fraude electoral, cómo formar los delegados de los partidos a tiempo, cómo elegir nuevas juntas electorales municipales con un personal idóneo, donde los sectores influyentes políticos y sociales de los distintos municipios conozcan y ellos participen en la elección de esa junta electoral, porque aquí hay un problema grave, y es que se nombra un grupo de notables, entre comillas, siempre, para que sea la cara visible de la Junta Central Electoral. Gente que han sido apáticos, gentes que se han marginado del proceso político, gente que no conocen la dinámica interna de la política, que no conocen la capacidad de engaño que tienen los partidos, por ejemplo. Esa nueva Junta no entendió nunca que los miembros del gobierno que estaban en disposición de ellos reelegirse y continuar en el poder, buscaron la manera de tener unos aparatos electrónicos y que esos aparatos electrónicos no fueran auditados. La auditoría que se planteó en febrero del 2019 nunca se llevó a cabo. Ellos se dejaron embaucar porque ellos no conocen internamente la vida política nacional. Y en esa dirección decía el maestro Sun Tzu, en El arte de la guerra, que únicamente aquel que está meticulosamente familiarizado con los males de la guerra, la política de una guerra, es capaz de comprender meticulosamente la forma más provechosa de llevarlo a cabo. Si ellos se desacreditaron, eran porque eran ignorantes, lo digo con esa palabra, ignorantes de la maldad política que hay en este país y en gran parte del mundo. Y se dejaron llevar de la influencia del poder, muchos de ellos inclusive, porque el poder le ofreció la oportunidad de nombrar hijos en lugares de privilegios internacionales. Esa es una falla ética y moral. Nunca un funcionario de esa naturaleza debe tener dependencia de ningún poder. Y desde que usted promueve el que un hijo suyo o un hermano o su esposa tengan cargos públicos, ya se está colocando por debajo de la voluntad de quien lo nombró. La Junta Central Electoral, por ignorancia, por desconocer la dinámica política, por desconocer que este país todavía, en cada uno de los dirigentes políticos existe una mentalidad trujillista de dominación al margen de la ley, y que ellos se prestan a darle oportunidad a los grupos de intereses que están en su entorno, y que en ningún momento piensan en gobernar en función del mandato de la ley. Voy a repetir esto muchas veces, sino hacerlo como lo hacía Trujillo, el gran maestro de la política dominicana actualmente, todavía hoy, es Trujillo y Balaguer, donde en ningún momento en su concepción del manejo del Estado estaba el respetar los mandatos constitucionales y legales. Es el momento, y nosotros desde la Junta Central Electoral asumiremos el papel de que la Junta funcione como establece el artículo 211, 212, 203, y que actúe conforme al mandato de la ley 15-19, donde nos preocupemos por crear las condiciones para que todo aquel que viole la ley electoral sea sancionado en función de lo que establece el artículo 282 de esa ley electoral, para que aquí se sancionen a las personas que cometan los crímenes que se cometieron, por ejemplo, en esas pasadas elecciones. Esto es vergonzoso. Mire, hay quienes sostienen, incluso el propio presidente de la República tiene esa posición, y el doctor Leonel Fernández se refirió en esos términos. Hay quienes sostienen que los nuevos miembros de la Junta Central Electoral deben ser personas apartidistas, o que por incluso Participación Ciudadana también tiene esa posición.
que los nuevos miembros de la Junta Central Electoral sean apartidistas, que hayan estado por lo menos fuera de la actividad partidaria, por lo menos en los últimos 5 años. ¿Usted qué cree de esto? Bajo ningún concepto estoy de acuerdo con ellos. El que vaya a dirigir la Junta debe de conocer la política y los políticos. Debe de conocer los trucos que se hacen en política para cometer fraude. Deben de saber que constantemente y en cada elección el artículo 2 de la Constitución de la República, que nos habla de la soberanía popular, se viola. En esa dirección, lo que tienen que haber aquí no son personas apartidistas, sino profesionales éticos y morales que actúen en función del sentido de deber que le da la Constitución y la ley a cada uno de ellos. Aquí lo que se busca es personas con responsabilidad ciudadana. Aquí lo que se tiene que buscar es personas con sentido patriótico. Aquí se tiene que buscar personas que su hoja de vida se corresponda con el artículo 142 de la Constitución en cuanto a que los cargos públicos deben de ser asumidos por mérito y profesionalización. Hay personas aquí en los partidos políticos que son marginados, inclusive por su condición ética, por aquellos que dirigen de manera asidua al lado del principal o de los principales líderes de los partidos. Entonces es un error, y lo decimos aquí sin ningún tapujos, de cualquier líder político que plantee que la Junta Central debe de ser asumida por personas que no hayan estado vinculados en los últimos años o nunca en la vida política. Eso es un error. Repetimos que cada persona que vaya a dirigir la Junta tiene que conocer al dedillo la situación de actitud fraudulenta que hay. ¿Qué quieren muchos líderes? Tener personas en la Junta que ellos manipulen, que ellos puedan sutilmente engañarlo, como trató de engañar el grupo de Danilo Medina a la Junta que creó el problema, tanto el 6 de octubre como en las elecciones del tercer domingo de febrero de este año. Gentes con ignorancia práctica de la realidad política de la República Dominicana. No tienen que ser personas experimentadas. Y tiene que haber un Tribunal Superior Electoral que ante cualquier requerimiento de un dirigente político de determinado partido actúe poniendo las cosas donde tienen que ir, porque en materia contenciosa, quien tiene que ver con los fallos de la Junta Central Electoral es el Tribunal Superior Electoral, y para ello tienen que quejarse los dirigentes cuando vean que los miembros de la Junta se salgan de su casilla. Por ejemplo, cuando en el año 2019 se confrontó el problema de que la Junta Central Electoral no cumplió con el deber de la auditoría de los aparatos técnicos que iban a hacer las elecciones automatizadas, debieron de recurrir inmediatamente ante el Tribunal Superior Electoral a los fines de lograr cambios de los dirigentes de la Junta Central Electoral por la vía que señala la ley, porque demostraron que no estaban aptos y provocaron la mayor división política que desde el poder se ha hecho en la República Dominicana en toda su historia. Nunca antes aquí se había dividido un partido con la fuerza electoral que tenía el PLD y con los años de administración pública, como ocurrió en ese partido. Mire, Hoy, don Andrés, hay una gran manifestación nacional a favor de que las autoridades judiciales persigan la corrupción que imperó, que en el pasado gobierno afectó a la sociedad dominicana por las 4 esquinas. E incluso se nombró a la ex juez Miriam Germán como Procuradora General de la República y a la ex fiscal del distrito Jenny Berenice como encargada de persecución de la Contraloría. ¿Qué condiciones usted ve hay en el país
para que haya una real persecución contra la corrupción? Mire, estamos en el mejor momento de nuestra historia para dar un ejemplo ético y moral en cuanto a la persecución de la corrupción en la República Dominicana. Todos recordamos que las condiciones objetivas para lo que ocurrió en las elecciones del 5 de julio se crearon cuando hubo una manifestación de la Marcha Verde en contra de la corrupción, etcétera. Entonces, en este momento, el surgir de repente, coyunturalmente, un partido diferente al PLD, se crean las condiciones para que ese partido pueda mantenerse en el poder con el respeto del pueblo, si realmente hace la persecución a la corrupción con expedientes bien sustentados, bien elaborados y con personas comprometidas con el desarrollo y fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país. Porque es que si no hay persecución contra la corrupción del Estado, el sistema democrático dominicano se va a desmoronar. Y hay sectores nacionales e internacionales que están en disposición de fortalecer esa lucha. Lo que tiene que hacerse es perseguirla en función de las pruebas y que se le dé oportunidad a aquellos acusados de que se defiendan conforme a la ley, pero que al final el que resulte culpable que sea castigado. Eso sería una misa de salud para una democracia en deterioro, que estamos nosotros sufriendo producto de que la democracia se ha dejado quitar el turno por la dinerocracia en este país. Aquí se está gobernando en función no de conciencia patriótica y de interés nacional, sino en función realmente del usufructo del Estado de manera fraudulenta. No funcionó en los años del PLD el control y fiscalización de los fondos públicos, como establece el artículo 246 de la Constitución del 2010 y 2015. Mire, don Andrés, ¿cómo usted valora lo que ha sido los primeros días del presidente Luis Abinader? Ya hoy estamos a 11, ya él casi en 5 días va a cumplir su primer mes al frente del Estado. ¿Cómo usted valora estos primeros días del presidente Luis Abinader? Mire, si estuviéramos en la escuela, le diéramos un 90. Si fuera un examen escolar, nosotros en nuestra condición de maestro, le diéramos un 90, porque él ha asumido posiciones muy interesantes, aunque hay algunos vicios de la vida anterior política que están dando, como el caso de INAPA, donde se quiso modificar una ley para ponerla como traje a la medida del nombramiento de un funcionario, violando con ello el artículo 110 de la Constitución, que habla sobre la irretroactividad de la ley. Entonces, pero mira, cuando él nombra a Milagro Ortiz Bosch, encargada de la ética pública, él dio un palo, porque esa mujer tiene en su corazón y en su conciencia los 7 meses que vivió al lado del presidente más ético y moral que hemos tenido, que es el profesor Juan Bosch. Entonces, esa mujer que estuvo al lado de Peña Gómez, que estuvo al lado de la lucha por la mejoría de la democracia, desde esa posición hará valer el honor de lo que piensa. Pero también el nombramiento de la doctora Miriam Germán, doctoras, y Jenny Berenice al frente de la Procuraduría General de la República es un reflejo de que habrá castigo en la República Dominicana a la corrupción. Esa escogencia son altamente importantes y edificantes y fortalece la conciencia de la República Dominicana en cuanto a que podrán darse ejemplos interesantes. Él ha ido nombrando mucha gente. Hay también algunas cosas negativas que podemos señalar, que es el nepotismo que se da en su gobierno, donde mucha gente, muchos nombramientos obedecen
a personas vinculadas a antiguos funcionarios y líderes del Partido Revolucionario Dominicano. No hay, ni en el PRM, ni en ningún partido en la República Dominicana todavía, el uso del mandato de la Constitución y el mandato de la Ley 33-18 en cuanto a que los partidos tienen que preparar a sus militantes para que sean servidores públicos con la debida honestidad que reclama la ley y la Constitución y el país. Mire, don Andrés, muchas gracias. Hemos tenido una buena conversación. A pesar de que Brito tuvo un pequeño problema, pero tuvimos una buena conversación, así que muchas gracias. Gracias a usted, hermano Alexander. Y este espacio está abierto a usted cuando usted lo considere. Usted nos da un toque y podemos traerlo de nuevo al espacio. Muchas gracias, gracias. Así que muchas gracias. Bendiciones y estamos a su disposición. Bueno, gracias.